Hola, bienvenidos al canal Beto Explica. En este video voy a mostrarte paso a paso cómo instalar Ubuntu y por qué decidí reemplazar Windows 10 en mi laptop Asus X455. Como muchos ya saben, Windows 10 dejó de recibir actualizaciones críticas de seguridad tras el fin de su soporte oficial, lo que lo convierte en un riesgo para equipos antiguos. En lugar de actualizar Windows 11, que en este tipo de hardware suele funcionar más lento, opté por una alternativa más ligera y eficiente. Así es que si tu computador ya no rinde bien con Windows o no es compatible con Windows 11, quédate hasta el final porque esta solución puede ser perfecta para ti. Paso 1. Descargar la ISO de Ubuntu. Ve a la página oficial de Ubuntu. Y descarga la versión 24.04.3 LTS en archivo ISO. Guarda el archivo en tu PC con Windows antes de realizar la instalación. Paso 2. Crear la USB booteable con Rufus. Descargar Rufus desde su sitio oficial, como muestro a continuación. Abre Rufus y conecta una memoria USB de al menos 8 GB. En este caso usaré una de 16 GB. Rufus detectará automáticamente la USB. En selección de arranque, elige el archivo ISO de Ubuntu que descargaste. En esquema de partición, selecciona MBR. En sistema destino, déjalo en BIOS o UEFI. En etiqueta de volumen, puedes poner Ubuntu o dejarlo como está. En sistema de archivos, selecciona FAT32. Haz clic en empezar. Deja la opción recomendada y pulsa OK. Luego confirma nuevamente con OK y espera a que termine el proceso. Ten en cuenta que se borrará todo el contenido de la memoria USB. Paso 3. Arrancar desde la USB. Este proceso, como lo mencioné anteriormente, lo haré en una laptop Asus X455. Presiona la tecla F2 para ingresar al BIOS o Escape para entrar directamente al menú de arranque. Esto puede variar según el modelo. Si no sabes cómo hacerlo en tu equipo, busca el método en la web. Selecciona la USB como dispositivo de inicio. Iniciar el instalador de Ubuntu. Al arrancar, verás el menú. Elige la primera opción. Instalar Ubuntu. Antes de instalarlo, es recomendable probar su funcionamiento en el equipo. Por ejemplo, abramos LibreOffice. Como puedes ver, funciona correctamente. Paso 4. Configurar la instalación. Ahora pulsar en instalar. Selecciona español como idioma. Y en el idioma del teclado, en mi caso, elegiré español latinoamericano. Es recomendable conectarse a una red Wi-Fi para mejorar la instalación e instalar software adicional, aunque puedes elegir no conectarte. Pulsar en actualizar. En mi caso, seleccionaré omitir. En cómo te gustaría instalar Ubuntu, elige instalación interactiva para ser guiado paso a paso. Selecciona Ubuntu Desktop. Puedes elegir cualquiera de estas dos opciones.
La primera es para instalar controladores NVIDIA u otros similares. En mi caso, usaré la segunda opción. Elegiré usar todo el disco, lo que eliminará todo el contenido del SSD y dejará únicamente su Ubuntu instalado. Ingresa tu nombre del equipo, usuario y contraseña. Este paso es obligatorio para continuar con la instalación. Marca la opción Iniciar sesión automáticamente si lo prefieres. Elige tu zona horaria. Seleccionaré Bogotá. El instalador comenzará a copiar los archivos y a configurar el sistema. Este proceso puede tardar algunos minutos dependiendo del rendimiento de tu equipo. ¿Por qué elegir Ubuntu? Ubuntu es una muy buena opción para computadores antiguos o lentos porque es un sistema liviano y rápido. No exige mucha memoria ni potencia, por lo que el equipo funciona de forma más fluida desde el primer momento. Además, es un sistema seguro, gratuito y fácil de usar, muy parecido a Windows, lo que hace que la adaptación sea sencilla. Trae programas básicos listos para usar, como procesador de texto, navegador de Internet y reproductor de archivos. Y también permite instalar aplicaciones conocidas como Google Chrome sin complicaciones. En pocas palabras, Ubuntu le da una segunda vida a tu computador y te permite seguir usando sin gastar dinero en un equipo nuevo. Al finalizar la instalación, reinicia la laptop y retira la USB. El equipo se reiniciará y te pedirá la contraseña, a menos que haya marcado la opción de inicio de sesión automática. Paso 5. Probar e instalar Chrome. Para probar Ubuntu, comenzaré cambiando el fondo de pantalla. Ahora abriré LibreOffice y, como se puede ver, carga rápidamente. Por defecto, Ubuntu, al igual que todas las versiones de Linux, incluye el navegador Firefox. Si abrimos el menú y seleccionamos todas las aplicaciones, veremos la lista completa de programas instalados junto con el sistema operativo. Incluye todas las herramientas básicas y algunas adicionales. Ubuntu permite instalar fácilmente otros programas, como por ejemplo el navegador Google Chrome, muy utilizado por la mayoría de las personas. Para hacerlo, sigue estos pasos. El instalador detectará automáticamente la versión adecuada para tu sistema. Haz clic en aceptar e instalar. Comenzará la descarga. Espera unos minutos hasta que finalice. Al terminar, abre la carpeta de descargas y ejecuta el archivo descargado. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Ubuntu siempre pedirá la contraseña cada vez que se instala un programa o se realiza una actualización. Esta es la misma contraseña que configuraste durante la instalación del sistema. Espera unos segundos mientras Ubuntu completa la instalación de Chrome. Cuando finalice, abre el menú y en la sección Internet verás el icono de Chrome. Puedes arrastrarlo al escritorio para crear un acceso directo. Finalmente, al abrirlo, verás
que está listo para usarse. Si ingresas la contraseña de tu cuenta de Google, podrás acceder a todos sus beneficios. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que esta guía te haya sido útil y que veas en Ubuntu una excelente alternativa para darle una segunda vida a tu computador. Si el video te ayudó, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal Beto Explica y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Hasta pronto.